Bueno, primero darle la bienvenida a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a los talleres del Congreso Internacional Digital Estudiante de Turismo. Mientras hacemos la presentación, ahí mi compañera Trini va a ir aceptando más personas. Mi nombre es Sebastián Inchaurrondo, soy parte del comité organizador. Si, bueno, quizá me hayan visto, fui moderador en alguna de las charlas. Soy estudiante de Córdoba, soy pampeano, soy estudiante de Córdoba y, bueno, soy delegado de ANET Córdoba. Como les decía, no sé si algunos no habían llegado, ya se comenzó a grabar. Esto va a quedar colgado después en el canal de YouTube de ANET Argentina. Primero, agradecer a todo el mundo que está presente, obviamente a Juan, que se prestó para este momento, compartirnos su experiencia y sus conocimientos, a todos ustedes que están ahí del otro lado. Eh, es importante que apaguen el micrófono, ¿sí? Sobre todo por los ruidos que pueden llegar a ver. Si tienen alguna consulta, la pueden subir al chat. Después, al final, vamos a hacer, si quiere Juan, un espacio de preguntas. Ahí, si quieren, última, podemos hacer de anotar en el chat quién quiere preguntar y le damos la palabra. Así pueden interactuar, pueden prender el micrófono. Yo no tengo problema con eso. Creo que Juan tampoco. No, Juan, ¿no? No sé si escuchó. ¿Me escuchá, Juan? Sí, perfecto, te Ah, bien. escucho. No, que les decía de que si después hacemos espacio de preguntas y respuestas para hacerlo un poco más dinámico y que puedan participar quienes están presentes, que de última podemos pedir permiso en el chat, le damos la palabra, prende el micrófono y te pueden hacer la pregunta. Así es mucho más Bueno, dinámico, mucho más claro. Mi compañera Trini va a estar leyendo las preguntas en el chat también o un comentario. Ella después, para no cortar a Juan a cada rato, va a anotarlas, va a tenerlas en cuenta para después hacerlas. Y en ese caso, al final, si quieren, lo hacemos más personal y dejamos prender el micrófono. Bien, en lo que respecta al taller, forma parte del eje de turismo deportivo, uno de los ejes de nuestro evento. Tiene como nombre Taller de Espeleología y Turismo. ¿Sí? El objetivo que le planteó Juan a este taller es que los y las asistentes puedan reconocer que existe una amplia salida laboral en el turismo y que la constante capacitación hará que puedan ir desenvolviéndose en diferentes subrubros de la actividad turística. Bien. Ahora sí, bueno, luego de esto le doy la palabra a Juan Busaniche. Él es guía y técnico superior en turismo, egresado del Instituto Superior Mariano Moreno de la ciudad de Córdoba. Él es especializado en actividades de turismo alternativo como trekking, manejo de cuerdas y espeleísmo. Además, realizó la diplomatura en gestión pública en turismo en la Universidad Provincial de Córdoba. Hoy en día se desempeña como coordinador de turismo alternativo de La Cumbrecita, una localidad de Córdoba, para quien no conozca, y como además prestador de servicio de turismo alternativo. Bien, ahora recuerden cualquier duda a los comentarios y le doy la palabra a Juan para que comience el taller. Mientras Juan se presenta, voy yo presentando la pantalla. bueno, Seba, antes que nada, agradecerte a vos y a Trini por la oportunidad. Estoy escuchando un poquito la voz de retorno, no sé si... Bien, Ahí está. Agradecerte Ay, por esta perdón, oportunidad justo de lo acercar la silencié, Seba. espeleología y poder vincularla con el turismo. Quedó demostrado que el CIDET fue todo un éxito, realmente superó todas las expectativas. Estuve escuchando las charlas de las disertaciones anteriores. Y para mí es un placer estar acá contándoles un poquito en lo personal de cómo fue mi progresión vinculando el turismo con la espeleología. No sé si querés por ahí, Seba, ir compartiendo las filminas, así vamos mostrando. La idea, como decía Seba, es hacerlo lo más dinámico posible, que yo les vaya contando un poquito de esa progresión que tuve en lo personal estudiando turismo y trabajando de turismo y cómo una disciplina como la espeleología, que empezó a ser un hobby, eh, terminó convirtiéndose también en parte de mi trabajo habitual. ¿Bien? Como decía Seba, tengo 33 años, soy de Córdoba Capital y actualmente estoy residiendo en el Valle de Calamuchita, en la localidad de Los Reartes. Me formé como guía y técnico en turismo y hoy estoy diplomado en gestión pública.
A ver, voy a ver por dónde viene el Seba con las filminas. A mí me gustaría comenzar la charla citando una frase de un gran amigo que es Efraín Mercado. Él decía esto de que el conocimiento que no se comparte no tiene valor ni es útil. Y creo que eso también es uno de los ejes fundamentales del Congreso, ¿no? Poder charlar entre nosotros y compartir experiencias, compartir todo ese saber que nos va nutriendo unos con otros, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Y esa frase de Efraín que está en los manuales cuando nosotros hacemos los cursos, me quedó grabada y me gustó citarle. Efraín es el que está conmigo ahí en la foto, un gran personaje del mundo de la espeleología y es el presidente de la Federación Latinoamericana de Espeleología de América y lo que es Caribe. Es una gran fraternidad el mundo de la espeleología y uno tiene la suerte de poder rodearse con personas mejores que uno, de las cuales va aprendiendo cada vez más. Me gustaría hacerles una pequeña sinopsis de lo que fue mi camino, digamos, vinculado al turismo en un primer comienzo. Yo estuve estudiando turismo desde el año 2005 al 2007, hice la carrera de guía y técnico en la ciudad de Córdoba, en el Instituto Superior Mariano Moreno. En esos 3 años la cursé sin demasiadas complicaciones, y ya tenía decidido en los últimos años del secundario que tenía ganas de estudiar turismo, sobre todo por un poco por el tema del ámbito natural, ¿no? en el que se puede desenvolver el turismo. La cursé, como les decía, a la carrera sin demasiadas complicaciones, rodeado de un ambiente de profesores y alumnos realmente muy enriquecedor. Se formó un lindo vínculo. Inmediatamente después de terminar la carrera, en el año siguiente, empecé a hacer algunas prácticas en lo que es agencia de viajes y operadoras mayoristas, y ahí me di cuenta que quizás fue muy poquito el tiempo que yo le dediqué a esa experiencia y no era para mí el camino que yo tenía que seguir en esto del turismo. Me daba cuenta que por ahí la oficina no era demasiado lo mío en aquel momento, y tuve la oportunidad de salir a recorrer un poco haciendo algunos fan tours, algunas coordinaciones, y por ahí creo que venía la mano de lo que me gustaba hacer a mí, ¿no? Esto de estar en contacto con gente, moverme de un determinado lugar a otro. Tuve la oportunidad de ir a Brasil, a Cataratas, y en ese momento me di cuenta que por ahí venía mi mano en el turismo, ¿no? Que por ahí quería empezar a trabajar. Y en el año 2008 se presenta la oportunidad de empezar a trabajar en un parque de aventura muy grande que tenemos aquí en Córdoba, en la zona de Calamuchita, que es el Peñón del Águila. Quizá alguno lo haya podido escuchar nombrar, en el que empiezo trabajando como, digamos, informante turístico, por el proceso de formación que yo ya tenía de guía y técnico, y se da la oportunidad de empezar a formarme como monitor en actividades de aventura, que es el instructor que va acompañando a la gente en esas actividades. Y en el parque estaba la actividad de tirolesa, rapel, teníamos escalada, bueno, senderismo, y bueno, me empiezo a formar en eso y se abre todo un mundo totalmente distinto a lo que yo venía haciendo. Y eso fue un proceso de formación quizá un poco informal, porque el proceso se dio dentro del trabajo, pero me fue dando herramientas para poder darme cuenta que ese era el camino que yo quería seguir. Quería hacer del turismo, digamos, algo mucho más práctico, y en contacto con la gente y en contacto con el medio. Me di cuenta que ese era el camino quizá, y no tanto por el lado de agencia de viaje, pero fue algo más bien personal que se dio en esos años. Y hasta hace muy poquito estuve trabajando en el parque, fueron unos 10 años de trabajo, por ahí de manera interrumpida, porque era un trabajo estacional, de fin de semana, de temporada, y siempre lo mantuve. Quizás esa sea una de las grandes ventajas que tiene el trabajo en turismo, ¿no? Que uno puede ir en esto de la estacionalidad, ir rotando entre trabajos. Eso se hace quizá un poco informal, pero nos da la posibilidad de ir haciendo diferentes experiencias. Creo que una de las cosas que tienen que poder capitalizar de esta actividad es empezar a generar experiencias que ustedes les vayan indicando cuál es el camino a seguir. Bueno, empecé a trabajar en el 2009 en el Parque de Peñón del Águila, y un año después comienzo a trabajar como asistente de excursiones en toda la zona de Córdoba, principalmente en la zona del Cerro Champaquí. Y hay un intervalo de tiempo en esos años en donde conozco como turista una cueva, que es las cavernas del Sauce, en la localidad de La Falda, en Córdoba. Primero voy como turista y
dejo mis datos. Yo ya tenía la experiencia de estar trabajando en el Parque de Peñón del Águila, haber hecho la carrera de guía y técnico en turismo y estar comenzando a trabajar como asistente en turismo en trekking. Y unos meses después hago una temporada y empiezo a trabajar también en lo que es las cavernas del Sauce como con las visitas turísticas. Ese fue el primer disparador que yo considero que fue el punto clave que me vinculó con el turismo y la espeleología en esos años, entre el 2011 y 2012. Bueno, continué con esos trabajos tanto en la parte de Peñón del Águila como en Alto Rumbo, que es la empresa de excursiones de turismo alternativo, de trekking. Y en el año 2017 presento un proyecto en la localidad de Cumbrecita, en la provincia de Córdoba, para generar un área dentro de la Dirección de Turismo que sea la de la coordinación de turismo alternativo, un poco para regular y reorganizar todas las actividades vinculadas al turismo alternativo dentro de la localidad. Ya existe un rol de coordinador de turismo alternativo en la provincia de Córdoba, pero no existe en las localidades. Entonces, lo que hice fue replicar, digamos, esa función, ese roleplay, dentro de una localidad más chiquita. Cumbrecita tiene 1.200, 1.400 habitantes, y la economía clave, en este caso del pueblo, es el turismo. Entonces, veía que se podía seguir trabajando, profundizando y reorganizando esas actividades dentro de la dirección de turismo. Bueno, y me gustó tanto la experiencia en el ámbito público que en el año siguiente hice una diplomatura en gestión pública en turismo. Ese es un poquito el proceso que yo tuve vinculando el turismo con las actividades. Y por último, algo también de docencia. Tuve la suerte de hacer unas suplencias en un colegio con orientación turística, en donde di la materia de organización turística y desarrollo sustentable. Ese fue un poco todo el pasar mío con respecto al turismo y la espeleología, que en esos años fue solamente visitarla como turista y a los meses poder estar trabajando como guía dentro de una caverna, que es un emblema acá en la provincia de Córdoba. Sí, bueno, no sé si querés pasar algunas fotitos para mostrar. Por ahí, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una de las fotos del Parque de Peñón del Águila, donde se hacía tirolesa, entre otras actividades. Por ahí debe haber alguna de un rapel, en donde también trabajamos en época invernal, realmente totalmente distintas las experiencias del verano con el invierno, con el factor frío, pero se trabajaba realmente muy bien todo el año. Por ahí hay algunas fotos de las excursiones al Champaquí. Ahí estamos haciendo una charla de todo el proceso de formación geológico del Champa. Y por ahí debe haber algunas también, bueno, a cumbre en el volcán Lanín, también hicimos algunas expediciones. Yo hace un tiempito que no estoy haciendo expediciones por una cuestión de tiempo y de trabajo. Las expediciones requieren quizá un poco más de disponibilidad de tiempo, una semana, 10 días. Entonces hace un tiempito que no estoy desarrollando expediciones. En el Paso San Francisco, detrás del volcán Incahuasi, algunas de las expediciones que pudimos hacer con Alto Rumbo, la diplomatura, ahí el proceso de formación de la diplomatura que fue realmente muy, pero muy enriquecedor, algunas fotos de las cavernas del Sauce también por ahí, y bueno, contándole un poquito de esto de las características de la profesión y marcando algunas ventajas y desventajas. Quizá la principal ventaja que yo le veo es la independencia, ¿no? Uno puede ir rotando entre trabajos de temporada. Eso quizás sea una de las grandes ventajas que tenemos, y esto de poder romper con digamos, con la rutina, es realmente una virtud. Uno que por ahí puede charlar con su entorno y tiene gente que trabaja muy, muy rutinariamente, por ahí ellos necesitan de la actividad turística para despejarse, y nosotros ya venimos trabajando en una actividad que es totalmente dinámica, bien, independiente. Entonces uno puede ir cambiando de roles y de actividad según la temporada. Siempre digo que es un contexto de oportunidades porque uno está rodeado de gente que va conduciendo en un sendero, que va guiando en una caverna, que también se dedica a otras cosas y va generando vínculos, que son realmente enriquecedores y le pueden servir a uno en el contexto tanto laboral como personal. Y también una de las principales ventajas es esto de trabajar en un entorno natural, que es realmente un privilegio. Por ahí a veces cuando llueve quizás no lo sea tanto, pero son menos las veces
que tenemos que guiar o estar en una caverna en condiciones adversas, y son muchas más las veces en donde realmente trabajar en un ambiente natural es mucho más placentero. Y bueno, y como desventajas quizá esto de las variaciones en los tiempos, el ser un trabajo eventual, uno se tiene que organizar quizá con un poquito más de tiempo a lo largo del año. Lo que normalmente hago yo es ir trabajando mes a mes, organizando un calendario de salidas, tanto de excursiones de trekking como excursiones a cavernas y demás. Entonces uno se tiene que ir reorganizando y readaptándose a las situaciones en el mes a mes o planificando un año tras año, temporada tras temporada. Y quizá uno también de las desventajas que tenemos en la actividad es un poco la informalidad, que todavía se sigue dando en el entorno del turismo. Bien, no sé si se va a querer pasar a una próxima filmina. Y bueno, adentrándonos un poquito en esto de la espeleología y el turismo, siempre me gusta definir algunos conceptos como para partir de esos conceptos empezar a trabajarlos y a charlar con un poco más de detalle sobre cada una de las actividades, y aparecen conceptos como la espeleología, que hay muchas definiciones, pero me gusta definirla como la disciplina que estudia las cavidades. ¿Bien? A veces algunos hablan de ciencia, y es una ciencia también, es algo complejo, ¿no? Porque que estudia las cavidades en su totalidad, estudia la flora, la fauna, la hidrografía, el clima, los procesos de formación. Es casi una ciencia también. Entonces, eh, la palabra madre de esta actividad es la espeleología, y de esa palabra, por ahí se surgen algunos derivados. Es el caso, por ejemplo, del espeleísmo, que ya es un derivado de la palabra espeleología que está más vinculado a la actividad quizá un poco más deportiva. Y de ese espeleísmo hoy ya inclusive estamos hablando del espeleoturismo, que es la actividad turística vinculada a la espeleología. Fíjense cómo fue mutando a lo largo del tiempo una misma palabra, ¿no? Y hoy ya de una ya podemos hablar de 2 o 3 términos derivados. ¿Bien? Por ahí, Seba, si querés pasar al siguiente. Y para hablar un poquito del origen, claramente siempre las cuevas estuvieron ahí y fueron usadas por, por nativos, por primeros pobladores a modo de refugio de esos lugares, pero durante muchísimo tiempo se los referenciaba con quizá lo desconocido, lo pagano, y durante muchísimo tiempo esos lugares que las tribus primitivas o los primeros pobladores usaron en algún momento quedaron digamos, sin visita del hombre, hasta que a finales del siglo XIX, Eduard Martel, que fue uno de los precursores de la espeleología, se empieza a adentrar en las cuevas y empieza a estudiarlas, bien, con algo más técnico, algo con un rigor más científico, y empieza a descubrir un mundo en torno a las cavidades subterráneas, ¿no? Y empieza quizá a mostrarlo al resto del mundo, que realmente era algo que era totalmente desconocido. Ese es un poco el origen y cómo fue creciendo la actividad a lo largo del tiempo, sobre todo en Europa, que fue, digamos, que es uno de los lugares en donde más existen cuevas, y que fueron digamos, los que primero se animaron a poder explorarlas y descubrirlas y poder mostrárselas al mundo. Después se fueron dando en otros países, pero el disparador fue finales del siglo XIX, con Eduard Martel como el precursor de la espeleología. Si querés pasamos a la siguiente. Ahí vemos algunas fotitos históricas, ¿no? de lo que es la espeleología. Bueno, en un contexto, para hablar un poquito más cerca, en el contexto nacional, esta actividad siempre se desarrolla en grupos. No se concibe esta actividad como de manera individual. Siempre uno se tiene que reagrupar y hacer la actividad de manera segura con otros integrantes. Y en contexto nacional tenemos a la Unión Argentina de Espeleología, bien, que integra a espeleólogos de diferentes provincias e instituciones que se van formando en diferentes provincias. Y hoy esa Unión Argentina de Espeleología inclusive tiene una comisión de rescate, fue creciendo a lo largo de los años, estamos hablando de entre los 70 y 80 que se fue formando, fue nutriéndose de generaciones de espeleólogos que empezaron a descubrir cuevas en Argentina en este caso.
y se fueron formando células por provincia que integran esa unión, y hoy ya tenemos también una comisión de rescate. Además, la Unión Argentina de Espeleología sigue los lineamientos de la Federación Latinoamericana de Espeleología. Es como uno se va nutriendo de la otra, y la federación también tiene, digamos, se integra por diferentes asociaciones dentro de otros países. Bien, esta Unión Argentina de Espeleología lo que trata, además de unir a estos espeleólogos, es sobre todo la protección del medio natural, la difusión, bien, pero sobre todo la protección de ese medio cavernario. ¿Y cómo lo hace? También formando a las personas que se quieren ir acercando a la actividad en la protección del medio ambiente, en técnicas de progresión. Bien, eso es un poco el origen de la Unión Argentina, además de unir a estos espeleólogos, es velar por la protección de ese medio cavernario. Bien, pasamos al siguiente. Bueno, esta Unión Argentina de Espeleología, a lo largo del tiempo, generó un registro valiosísimo de cavidades. Hoy se llama Catastro de Cavidades, Catastro Nacional de Cavidades Naturales, y al día de la fecha, ahí vemos en este cuadro hasta abril del 2020, tenemos más de 1.400, hay un registro de casi 1.700 cavidades en todo el país. Fíjense, sobre todo en provincias como Mendoza, como Santa Cruz, como Neuquén, como Córdoba, son las principales provincias que por su proceso de formación geológicos hoy concentran la mayor cantidad de cavidades descubiertas, ¿bien? Porque quizás haya muchísimas más que al día de hoy todavía no han sido descubiertas. Y fíjense cómo vamos haciendo una progresión, empezamos hablando del origen, empezamos hablando de cómo se fue formando las instituciones a lo largo de la gente que empezó a hacer la actividad, y ya empezamos a hablar de Argentina, y vamos haciendo algo más micro y empezamos a hablar de Córdoba, por ejemplo, es la quinta en cantidad de cavidades. Ese dato no es un dato menor, estamos hablando de que Córdoba tiene más o menos unas 140 cavidades registradas, y nos da a entender el potencial que tenemos a la hora de hacer la actividad, ¿no? De realmente estar en el número 5 con ese número es un verdadero privilegio. Yo aquí les marqué 5 cavernas que hoy pueden ser visitadas por el turismo, y quizás son las más lindas. Una es la caverna de El Sauce, en la zona de La Falda, que es esa caverna que yo empecé a conocer de manera turística y después comencé a trabajar. El proceso de formación de la caverna del Sauce es de carbonato de calcio. Todas las cavernas, o la gran mayoría de las cavernas, se forman por la erosión del agua. Y este es el caso, por ejemplo, también de las cavernas del Sauce. El agua empieza a erosionar y genera una cavidad, y esa agua después puede desaparecer o puede estar en esa cavidad, y se genera ese espacio en donde por ahí después podemos visitarla. Las cavernas del Sauce, como les decía, después tenemos el sector subterráneo del arroyo Wilbach, que Wilbach en alemán significa arroyo salvaje. Después tenemos también en la zona de los Cajones, en la zona de Tanti, perdón, el río, el Cajón o los Cajones, que es un sistema de río subterráneo de casi 2 kilómetros. Y dentro de la misma zona, en la zona de los Gigantes, en Tanti, tenemos el río Yuspe, que también tiene varios sectores de río subterráneo. Y por último tenemos el Socavón, en la zona del Cerro Champaqui, que es el punto más alto de la provincia de Córdoba. En un desvío, en la caminata que uno hace al Cerro Champaqui, puede desviarse y visitar el sector subterráneo del Socavón. Yo marqué esos 5 como hoy quizás los más importantes sectores de cavernas que ya están vinculados con el turismo, y que hoy por hoy son visitados no solo por espeleólogos, sino por gente afín a la actividad, que va a hacer una visita recreativa, va a caminar y va a visitar esos lugares que son realmente únicos en la provincia de Córdoba. Pasamos al siguiente. Bueno, ahí vemos algunas fotitos de lo que es la visita a las cavernas del Sauce. Fíjense la coloración de la formación, eso es todo óxido ferroso, es lo primero que se desprende. Ahí estamos en una visita turística. Ahí está Sebastián, que es, digamos, el dueño del campo, del lugar, y
que comenzó a hacer las visitas turísticas con gente. Fíjense el equipamiento, ¿no? Tienen trajes que son, en espeleología les llamamos overoles, tienen guantes para proteger el medio, ¿no? Nosotros en las manos tenemos grasitud, tenemos suciedad, entonces nos ponemos guantes para evitar el contacto y ensuciar las formaciones, los espeleotemas, como lo llamamos a esas formaciones que se encuentran dentro de las cavernas, y obviamente como medida de seguridad, el casco y la linterna. Eso es clave. A la hora de hacer actividad vamos a hacer muchísimo hincapié en esto de la seguridad, la protección de la cabeza sobre todo, las fuentes de luz, el calzado, digamos, vestimenta para la abrasión. Por ahí podemos mostrar algunas fotitos más. Ahí va. Bueno, y hablando en particular de uno de los sectores estos turísticos, yo me dedico a hacer visitas guiadas en el arroyo Wilbach, por eso la idea era por ahí contarles desde la experiencia cómo es la dinámica de la excursión, y ustedes habrán visto cómo hicimos esa progresión de empezar a trabajar en el turismo y de a poquito ir ganando confianza y conocimientos en una actividad y empezar a desarrollarla de manera específica y profesionalizándose específicamente en eso, genera un valor agregado y una diferenciación por ahí con otros productos turísticos, ¿no? Poder encontrar el nicho de lo que nos gusta y poder desarrollarlo en profundidad para hacernos más técnicos y generar una diferencia con el resto, ¿no? El sector subterráneo del arroyo Wilbach tiene un proceso de formación muy particular. Se generó como una gran fisura, una gran diaclase por desplazamiento de una masa de granito. Bien, y históricamente se descubre a principios de la década del 30, de 1930, en el sector donde se encuentra en Cumbrecita, fue habitado por pobladores europeos en la década del 30 que compran ese sector, esas 500 hectáreas que hoy forman el pueblo, y una vez establecidos, asentados y con su vivienda ya permanente, empiezan a recorrer los lugares y encuentran este sector del río. Fíjense que ellos ya lo nombran Wilbach, arroyo salvaje. Muchos de los lugares que se encuentran en Cumbrecita tienen nombres en alemán porque ellos fueron poniendo su impronta en esto y bueno, denominaron a muchos lugares con sus nombres en alemán. Hoy lo conocemos como Wilbach o arroyo salvaje, es indistinto, y fue descubierto en ese entonces por estos primeros pobladores entre la década del 30 y el 40, cuando empezaron a recorrer las mediaciones del pueblo y se dieron cuenta de realmente el valor que tenía turístico, porque tiempo después se empezó a trabajar turísticamente y empezaron a llevar turistas que permanecían en el pueblo varios días, querían hacer actividades y los llevaban a visitar ese magnífico lugar. Con el tiempo el río tomó notoriedad, se empezó a conocer muchísimo más y llegó a encabezar la lista de un proyecto que hizo el diario La Voz del Interior, que es un diario local de la provincia de Córdoba, conjunto con la Agencia Córdoba Turismo, que es el ente que regula la actividad turística aquí en Córdoba. Hicieron un proyecto para listar las 7 maravillas naturales de Córdoba, y el río subterráneo quedó en el puesto número 8, no alcanzó a entrar en esa lista de 7, y creemos con el tiempo que quizá no entró en esa lista de 7 lugares de los más lindos, porque la gente quizá no lo conocía tanto en su momento. Ese fue un poquito por ahí la lectura que se hizo, pero realmente estar en el número 7 de los lugares naturales más lindos de Córdoba fue realmente bueno, y da a entender que el lugar es muy prometedor. Le invita a conocerlo. ¿Podemos pasar al siguiente filmina? ¿Se está presentando o se salió? Me parece que se salió. Ah, sí, a mí me avisó Trini, no sé hasta dónde vieron. Estamos con la experiencia Wilbach. Bien, vamos a compartir de nuevo, no sé qué habrá pasado. Contame, Siva, cómo venimos con los tiempos. Bien, nos quedan 25 minutos. Obviamente la idea es que dure una hora, pero si alguien después se quiere quedar un ratito más, si Juan puede y quiere hacer para algunas preguntas, no hay problema. Si vos querés, obviamente. Avísenme cuando se presente. Avísenme cuando esté presentándose.
Ahí va, ese ya lo estoy trabajando. Bien. Podemos pasar Juan, al siguiente. ¿vos tenés retorno ahí? ¿Te hace retorno? ¿O No, estás no, bien? no. Listo, Perfecto. eran los auriculares. Me saco los auriculares y dejo mi micrófono prendido. Bárbaro. Bien, vamos, decime. Perdón, ¿dónde íbamos? Octava maravilla. Ahí va. El proceso de Bien. formación, lo estuvimos charlando, la Avanzo. siguiente sería. Bien, ahí. Bueno, para contarles un poquito del desarrollo de cómo trabajamos la excursión al sector subterráneo, lo que hacemos es salir temprano durante la mañana. Es una actividad que principalmente se desarrolla en verano, porque nosotros nos metemos al agua, en el sector del río subterráneo, nos metemos al agua. Seba, por ahí se escucha un poquito de retorno. Si querés apagar el micrófono. Listo. Mirá, probamos bajando volumen. Vale. Ahí estás bien. Sí, ¿Tenés retorno ahí? se te escucha. Ahí está, perfecto. Se me fue tu pantalla. La pantalla se me fue. No importa, igual, ¿eh? Vamos a poner de nuevo. Debe ser cuando pongo y saco el micrófono que se sale. Confirmen cuando se vea. Perdón, ¿eh? Ahí está. Perdón, Juan. No, por favor. Bien, Bueno, ¿tenés y retorno? ¿Te hace retorno? ahí va. Bien. Para contarles un poquito del desarrollo de la excursión, les decía recién, es una actividad que normalmente se desarrolla en verano porque nos metemos al agua, pero hoy ya estamos viendo que la demanda hace que a veces la podamos trabajar todo el año, ¿no? Con diferentes grupos en donde quizá en invierno no nos introducimos al agua, pero vamos a ver los procesos de formación. Se está logrando romper quizá un poco la estacionalidad y no solo pensar en hacerla en verano, sino también en el resto del año, pudiendo ver los procesos de formación del río desde arriba sin necesidad de meterse al agua. Lo que hacemos es juntarnos con la gente, digamos, en el acceso al pueblo de Encumbradecita. Una vez que nos juntamos, hacemos una charlita técnica del desarrollo de la actividad, de cómo se va a llevar a cabo. Normalmente somos 2 guías los que hacemos la actividad en grupos de 10 o más personas para hacer la caminata. Una vez que salimos del pueblo, ya tomamos el sendero, tenemos unas 2 horas hasta llegar al sector del arroyo subterráneo, y una vez allí, sí, dejamos los equipos, nos preparamos con los cascos, linternas si hace falta, ¿bien? Y entramos en grupos de no más de 10 personas con 2 guías. Eso es importante destacarlo porque siempre hacemos grupos reducidos. El trabajo dentro del río subterráneo para tener una buena experiencia siempre es muy detallado en dónde poner los pies, las manos, cómo ubicarse, cómo agacharse, y vamos recorriendo el río subterráneo entre las piedras, entre bloques de granito, en un lugar que es demasiado estable, súper seguro. A lo largo de los años que lo vamos recorriendo, no hemos visto desplazamientos de grandes bloques, sí quizá piedras chicas que se van moviendo con las crecidas, obviamente porque la época de verano también coincide con la época de las crecidas, pero es sumamente seguro y es una actividad para toda la familia, de chicos de 10 años a gente de más de 70. Quizá no hay un tope de edad porque tiene que ver algo con es una actividad, digamos, la edad no es una referencia, ¿no? Si la persona está apta y durante su vida ha hecho actividad física, es una actividad que se puede hacer, digamos, de lo más accesible y es súper enriquecedora. Hacemos la actividad con ellos, en grupos de 10 personas, todos con casco. Logramos hacer algunas fotos muy bonitas de grupos dentro del sector del río, y se recorren entre 60 y 80 metros del sector subterráneo. Salimos con un grupo, entramos con el otro, y así vamos haciendo la dinámica de manera segura, entre 2 guías, como les decía yo, siempre con casco. En los lugares en donde hace falta linterna, utilizamos linterna, y en los lugares en donde vemos que quizá la gente necesita de mayor ayuda, colocamos cuerdas fijas, escaleras. Bien, lo hacemos de la manera más simple posible para que la gente pueda tener una experiencia de lo más natural, digamos,
en un entorno del cual no estás acostumbrado a visitar. Después charlamos mucho con la gente de qué lugares similares ha visitado. Mucha gente que tiene la posibilidad de viajar al exterior, visita muchas cuevas en México. Bueno, en Córdoba visitan las cavernas del Sauce, en Mendoza la caverna de las Brujas. Entonces, o inclusive nosotros una vez hecha la experiencia, los invitamos a que se vayan animando a hacer algo más y les contamos de otras cavernas para empezar a generar ese disparador que a la gente le interese la actividad y empiece a ver que hay un mundo detrás de las cavernas que queda mucho por descubrir. Siempre, pero siempre haciendo hincapié en esto de la seguridad, de que si a la gente le interesa la actividad, se acerque a un grupo, a un club de estos que hay en cada provincia vinculados a la actividad, o escriba a la Unión Argentina de Espeleología para interesarse sobre los cursos de iniciación, sobre cursos más técnicos, sobre qué lugares se pueden visitar. Creo que el compartir la información hace que nos enriquezcamos cada vez más y que podamos vivir cada vez mejores experiencias, ¿ya? Y que esas experiencias nos vayan nutriendo y haciendo cada vez mejores. ¿Querés pasar a la próxima, Seba? Bueno, ahí ves algunas de las fotos que hacemos con los grupos. Fíjense en una de las últimas salas del sector 2 del arroyo Wilbach. Fíjense los bloques de piedra de granito. El granito es una piedra súper sólida. Entonces, yo siempre digo que si no fuese seguro nunca hubiese ido, y cada vez me siento más seguro de ir. Y uno va adquiriendo la experiencia con los tiempos para darse cuenta cómo le está pasando a la gente, ¿no? Si realmente le está pasando bien, si hasta ahí llegó porque le da claustrofobia, le da mucho frío el agua. Uno va haciendo esa lectura con el pasar de los años, y lo ideal es eso, ¿no? Que la gente se pueda animar hasta donde pueda, que se lleve una buena experiencia para poder replicarlo en otros lugares, y que esa experiencia que tuvo pueda compartirla con otra gente, y que se anime a venir otra gente. Es la mejor promoción, la mejor publicidad que nosotros podamos tener. Es un lugar que realmente tiene mucho por descubrir, y la misma actividad tiene muchísimos lugares por descubrir. Entonces, realmente los invitamos a que si en algún momento puedan hacerla, lo pueden hacer, tanto en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Buenos Aires, o donde estén en su país, que se asesoren cuáles cuevas hay turísticas, como para empezar a hacer algo pequeño y conocer, y si después les interesa más, acercarse a instituciones para poder hacer la actividad de manera segura. En este río subterráneo, como yo tengo la posibilidad de estar trabajando dentro de la Dirección de Turismo, generamos un plan de gestión de riesgo que no tiene otro objetivo que minimizar esos riesgos potenciales. Ese es el trabajo de la gestión del riesgo. Trabajar sobre los pequeños riesgos que podemos tener. Siempre estamos conscientes de que estamos haciendo una actividad al aire libre que conlleva un riesgo porque el medio es hostil. Estamos en contacto con la naturaleza, donde hay insectos, hay animales, está el mismo clima, que también puede ser un factor de riesgo. Entonces, en ese plan de gestión de riesgo nosotros tratamos de minimizar el riesgo, los evaluamos y los medimos y los tomamos para trabajar sobre ese riesgo potencial que puede tener, para minimizarlo al mínimo, ¿no? En esto de que yo les decía de colocar cuerdas, colocar escaleras, ir con linternas, ¿bien? Ir con personas que ya hayan ido, los guías que están formados y capacitados para poder introducirse y conducir gente. Entonces, eso habla de la gestión del riesgo, ¿no? Y por supuesto es mucho más profundo. Hacemos un flujograma de emergencia, que es los pasos, el ABC de cómo actuar a la hora de poder desenvolverse dentro de una situación, digamos, de una contingencia que podamos tener. En el caso del Wilbach hemos hecho una topografía. La gente del Grupo Espeleológico Argentino, que forma parte de la Unión Argentina de Espeleología, nos visitó y pudo realizar un mapa, un plano topográfico con medidas y en excelente detalle de todo el río subterráneo, y es el único sector, digamos, a nivel nacional en Argentina, que tiene un plan de gestión de riesgo y una topografía de esa magnitud, ¿no? Con tanto detalle y profesionalismo por parte de la gente de energía, que realmente
lo trabajaron de manera excelente y topografiaron los 3 sectores, ¿no? Y un poco más de este sector subterráneo del arroyo Wilbach, ¿no? Y todas esas acciones van sumando a este plan de gestión de riesgo y a la seguridad, ¿bien? Y inclusive parte del plan de gestión de riesgo fue visitar el sector innumerable cantidad de veces con diferentes grupos. Vino la Comisión de Espel y Socorro, vinieron grupos especiales de la policía para conocerlo, que son los actores que van a participar si nosotros tenemos algún inconveniente que solo el guía no pueda resolver. Bueno, están esos actores que ya conocen el destino, que ya conocen la dinámica de la visita turística, entonces eso también a nosotros como guías realmente nos deja muy tranquilos que tenemos todo un respaldo de gente atrás que va a saber resolver cualquier situación que se pueda dar dentro del sector subterráneo. Seba, no sé si querés pasar a la siguiente. Bueno, y hablando un poquito de la potencialidad turística, en este caso del sector subterráneo del arroyo Wilbach o de cualquier sector de cueva que pueda trabajarse turísticamente, siempre vamos a estar hablando del manejo, de un buen manejo del medio natural, ¿no? De hacer un plan de gestión ambiental, ¿bien? Pero esta potencialidad turística se refleja tanto en la comunidad local, porque obviamente va a traer aparejado un motor económico de gente que va a querer venir a visitar el lugar, en donde seguramente después van a quedarse a merendar, van a recorrer el lugar, pueden comprar una artesanía, o sea, se genera un motor económico de un recurso natural, en este caso es un espacio subterráneo, puede ser un río subterráneo, una cueva, y trae muchísimas ventajas a esa comunidad local. Y después tenemos una parte muy importante que es el rol de lo público, de cómo regular esa actividad, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, cómo controlar que la gente pueda ingresar, que ingrese con guías, ¿no? Cómo promocionar la actividad de manera segura, ¿bien? Y el rol del privado, bien, que en este caso es por ahí el prestador del servicio de la actividad, que también es un rol clave en esto de conocer el lugar y hacerlo de manera segura. Entonces, esos 3 roles, trabajando de manera mancomunada y encadenada, van a hacer que ese recurso natural sea un potencial turístico realmente importante, ¿no? Que se desarrolle de manera segura. O venimos con la próxima filmina. ¿Se va? ¿Estamos? Bueno, ¿Pasó? ahí está, perfecto. Llegamos al tema de la profesionalización de la actividad. En el caso particular de la provincia de Córdoba, contamos con una ley del año 99, que es la ley provincial del turismo alternativo, que regula todas las actividades vinculadas al turismo alternativo, entre ellas el trekking, las cabalgatas, bueno, y en donde figura el espeleísmo como actividad en un nivel de riesgo medio, porque lo que se hizo en su momento, además de nombrar las actividades que iban a estar enmarcadas dentro de la ley, es hablar de niveles de riesgo, de exigencias dentro de las actividades, y enmarca al espeleísmo dentro de un nivel de riesgo medio, porque conlleva ingresar a un sitio que quizá es oscuro, tiene agua, entonces con cierta característica, entonces lo consideró de nivel de riesgo medio, en donde ahí puede haber diferentes graduaciones según el lugar, pero se lo categorizó como riesgo medio, y regula al prestador del servicio, bien, enmarca ese prestador y lo regula al prestador de servicios de turismo alternativo. Esta ley fue pionera, junto con una ley en Mendoza, de regular la actividad, porque quizá en un primer momento se daba de manera muy informal. Lo que pasaba era que había gente que conocía los lugares, que llegaba a turistas que querían visitarlos, pero no había una ley que los marcara, no había un proceso de formación. Entonces, se hizo esa ley, se convocó a aquellas personas que estaban trabajando en la actividad de manera idónea, que tenían mucho conocimiento del tema, pero no estaban regulados, y pudieron generar esta ley en el año 99, que fue pionera, como les decía, junto con Mendoza, como otra provincia que también trabajó en la profesionalización de la actividad, y pudieron generar esta ley que al día de hoy se está trabajando para modificarla, se está trabajando muchísimo para poder incrementar las actividades que
que forman parte de la ley y poder reglamentar cada una de esas actividades en anexos. Eso es más que interesante también poder remarcarlo porque se creció muchísimo a lo largo de estos últimos 20 años en la actividad turística, específicamente con el turismo alternativo, y se está profesionalizando cada vez más y se viene un nuevo cambio de la ley para mejorar el servicio que nosotros le damos al turista y generar mayor seguridad, siempre, pero siempre en torno a esto de hacer una actividad de manera segura. Pasamos a la próxima. Juan, Bueno, y ¿me escuchás? para citar por ahí algunos conceptos que yo les quería transmitir, esto de la formación continua a lo largo de la experiencia que pude tener yo en turismo, nunca dejé de formarme. En mi caso particular, fue una formación vinculada a los primeros auxilios, al rescate, al socorro, que es una materia que realmente me apasiona y que no solo se puede traspolar al trabajo, sino a la vida cotidiana. Y entonces, transmitirles eso, esa formación continua, ese proceso de mejora continua personal, creo que es la clave para que ustedes se puedan desarrollar en cualquier cosa que desean hacer dentro del turismo, que es una actividad sumamente amplia, que prueben experiencias, hagan experiencias que realmente vean si les gusta o no, pero el turismo nos da un amplio abanico de actividades para poder hacer, experimenten, trabajen en todas las, no dejen pasar cada una de esas oportunidades que se les brinden para formar experiencia y ustedes tener el criterio de decidir qué es lo que les gusta hacer dentro del turismo, ¿no? Y una fórmula que me gusta mencionar mucho es esto del conocimiento. Es importantísimo tener conocimientos en una actividad, tener habilidades, si ustedes manejan idioma, hacerse específico en el conocimiento de una materia dentro del turismo, pero por sobre todas las cosas la actitud, ponerle mucha actitud a todo lo que hagan, va a ser el valor agregado y la diferencia en el turismo, que es una actividad que está en creciente cambio, y nos tenemos que Juan, adaptar a estos cambios. ¿Bien? Y bueno, Juan, y ¿me rodearse escuchás? de gente mejores. Sí, sí, perfecto, Seba. Juan, nos quedan 8 minutos, si querés ir Sí, cerrando. bárbaro. Escuchá, Bueno, vamos a hacer esto, sí, sí, porque quizás haya preguntas. Si querés cerrar todo el concepto de lo que habíamos planteado, y porque Trinis tiene que ir a moderar otra charla, entonces va a dejar de grabar. Lo que podemos hacer es perfecto, terminar lo tuyo, Trini termina la grabación, se va, y las preguntas nos podemos quedar nosotros, y perfecto. las hacemos, y de última nos pueden contactar por si hay algunas preguntas por nuestros medios. ¿Sí? Sí, ¿Te sí, parece? bueno, Dale. básicamente eso. Y el último concepto, quizá más importante, es esto de rodearse de personas mejores que uno. Yo tuve la suerte de empezar a conocer personas en el medio de la espeleología que son grandes formadores, grandes personas, y uno siempre está en constante aprendizaje y el entorno lo va moldeando y le va guiando el camino, ¿no? Creo que esa es una de las principales claves y conceptos que les quería transmitir, y nunca dejar de formarse en el camino que ustedes vayan queriendo seguir dentro del turismo, que en mi caso fue las actividades al aire libre, vinculadas al trekking, a la espeleología, y siempre rodeado de gente que esté con ganas de enseñarles. Bueno, y me gustaría dejarles mis datos de contacto y pasarles un último video de la experiencia del Wilbach, para que realmente puedan ver de qué se trata. Bien, voy a reproducir. Si no escuchan el sonido, me avisan y acomodo. ¿Sí? Bárbaro. ¿Se escucha? No se escucha, pero se ve perfecto. Ve un poquito lento, pero va. Ahí se escucha, se escucha.
Bueno, por mi parte, agradecerles por el tiempo, espero que les haya gustado. Y bueno, por ahí si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, Seba, si querés dar el espacio para que la podamos charlar por acá, sería genial. Bien, voy a dejar de presentar porque quiero verle la cara a todo el mundo. Ahora, si quieren, anotamos en el chat todos estos datos de Juan, ¿sí? Primero, si me dejás agregar, Juan, después, antes de las preguntas y también de despedir a Trini, es que la idea de este taller, que Juan nos dio de manera excelente, es acercarles a, bueno, esto es un espacio de aprendizaje, ya sea para estudiantes o para profesionales que se siguen formando, que es la idea, pero que la idea era de que descubran esta nueva, perdón, esta actividad, porque quizá no se conoce mucho. Yo soy de Córdoba, acá en lo que es el turismo, en lo que es el ámbito académico no se conoce, y poder darle visibilidad, ¿sí? En mi caso, voy a ser breve, estoy realizando mi trabajo final con este tema. Bueno, la vida nos juntó con Juan, yo soy amigo de Juan, me considero un amigo, fuimos compañeros de trabajo y eso me dio la posibilidad de una de las frases que dijo Juan, es de rodearte de gente mejor que vos. Yo tuve esa suerte y estoy desarrollando mi trabajo final con este tema. Pero yo no estudio guía, yo estudio para desarrollarme dentro de agencias de viajes. Entonces, lo bueno de esta actividad es que si el que está del otro lado está estudiando para guía y le interesa desarrollarse en este ámbito, es que puedan seguir el camino de Juan. Y por más de que no trabajen como guía, quizá trabajen en gestión pública o en agencia de viaje, es tener en cuenta la actividad para esto que decía Juan, para el desarrollo de la actividad en destinos turísticos. Quizá no hay algún recurso de los tradicionales, lo pongo entre comillas, y puedan explotar, obviamente, de una manera sustentable el recurso esperoturístico. Y las agencias de viajes, lograr vincular la oferta que tienen las agencias de viajes, ¿sí? Con la actividad del Espelio, creando paquetes y dándole este desarrollo a la actividad. Eso es breve. En el caso, bueno, Juan tiene los datos, yo le voy a dejar ahí también los míos, todavía no está aprobado mi proyecto, pero me pueden consultar si quieren, si les interesa para desarrollar algún trabajo final de tecnicatura o licenciatura el tema, quedo a disposición. Trini, si te tenés que ir. Trini. Se nos fue Trini. Se nos fue Trini. Bueno, quedó grabando. Ah, bien, quizá podemos grabar todas las preguntas. Eso está bueno. Yo no he visto el chat, ahora lo voy a ir chequeando. Igual los y las invito a que si quieren prender el micrófono y hacer su pregunta, la hagan, ¿sí? Lo piden. Ah, está bien, no tiene micro. No sé si querés retirarte, querés dejar de grabar. Confirmame. Seba, si vos querés leer las preguntas, porque Dale, por ahí las no me voy. quiero ir Sí, de la bien. pantalla. Bien, ahí, bueno, se despide Trini, se tiene que ir a moderar otro taller. Voy a ir viendo si hay preguntas. Igual los y las invito a que prendan el micrófono, no tengan vergüenza. Estamos Yo en te quería, confianza. sí, yo te quería hacer algunas preguntas, a ver si hay alguna acá. Bien, Sergio La Rosa, que creo que ya se despidió. ¿Utilizás algún material didáctico para explicar los procesos de formación y de expresividad escénica de la cavidad y su entorno? No, en el lugar, vos sabés que es un recurso que lo pensé hace un par de meses en esta situación de pandemia. Uno por ahí piensa en reinventarse y no usábamos nada, como dice Sergio, de esto de lo didáctico, de poder mostrarle a la gente, y se me ocurrió ahora, hace un tiempo, poder imprimir las topografías, que son que es el mapa de la cueva, poder imprimirlo, plastificarlo y llevarlo al ingreso de la cueva cuando nosotros vamos a ingresar, mostrárselo a la gente y que la gente lo pueda tener para ver por dónde va a ingresar. Eso creo que puede estar bueno como material didáctico para sumarlo, pero antes no lo usábamos porque no se me había ocurrido. Y hace un tiempo, desde hace un tiempo tenemos estas topografías, digo, bueno, podemos utilizarlas como una herramienta, como un recurso a la hora de mostrarle a la gente por dónde vamos a ingresar, por dónde vamos a salir, cuáles son los bloques de piedra que están dibujados en el recorrido que nosotros vamos a surcar. Eso puede estar bueno, que lo vamos a implementar cuando podamos comenzar a trabajar, es imprimir estas filminas en plastificadas para poder mostrárselas a la gente como recurso. Pero antes no lo usábamos. Sí, Juan, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto, Sergio.
Bueno, vos sabés que estoy haciendo la primera experiencia, acá estamos con la primera experiencia del geoturismo, que es lo que yo te comenté con mi hijo. Sí. Para desarrollar. Y en esto, en un trayecto que el grupo nuestro de acá de Mendoza halló la cavidad, una cavidad en yeso, forma parte del circuito que hacemos, explicando eso. Y lo que me ocurrió con las primeras experiencias es eso, que cuando uno explica, por ejemplo, que es una falla, que es bueno, las cuestiones de la formación de la cavidad, necesita casi inevitablemente tener un material didáctico que ilustre al visitante todo esto, ¿no? Para que tenga una imagen, porque a veces en el campo les resulta difícil, ¿no? Y bueno, y nosotros lo implementamos con unos vinilos que los desplegamos en el lugar y vamos desarrollando la explicación y confirmando o afirmando dentro de la cavidad lo que se explicó por fuera. Así que... Excelente recurso. Muy bueno. Lo que quiero comentar es que he hecho algunas anotaciones y he aprendido mucho con lo que estabas comentando. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos, Sergio. Gracias, Sergio. Yo pensé que te habías ido y no, te di como que estabas ausente. Gracias por el aporte, Sergio. Marco Sandoval, gracias, Juan. ¿Alguna vez visitaste la red de cavidades en Neuquén? Lo mismo que dice Seba, no se tiene mucho conocimiento y menos aún de realizar este tipo de actividad y visita a los lugares. La pregunta es si visitaste la red de cavidades en Neuquén. En Neuquén tuve oportunidad de ir con la UAE, con miembros de GEMA, con miembros del GAEM, que son, digamos, es la organización que tenemos que está ya trabajando con espeleología, la agrupación. Conocimos la caverna del León, que es increíble. Es una caverna muy grande y tiene una laguna interna. Creo que de hecho la primera foto del taller es en la caverna del León, si mal no recuerdo, es ahí, en Neuquén, en la zona de las Lajas. Es increíble, Neuquén tiene un sistema de cavidades gigante, grandísimo. La verdad que el cuchillo curado tiene muchísimos lugares, sumamente interesante. No sé si no lo conocía como una red de cavidades, pero conocí esas puntuales y realmente tiene un potencial turístico invaluable. Lo que sí hay que trabajar mucho en esos planes de manejo ambiental, ¿no? Y de la estabilización del lugar. Para poder hacer visitas turísticas hay que estar seguros de que va a ser seguro el lugar a la hora de introducirnos nosotros, introducirnos con gente, para hacer visitas turísticas. Pero Neuquén tiene un potencial, tanto Neuquén como Mendoza tienen un potencial increíble. Increíble en materiales espeleológicos. Bien. La siguiente, ¿se te parece, Juan? Sí. Bueno, en el chat hay muchas felicitaciones. Después si lo querés leer. Adriano Javier González, que creo que había dicho que era guía. Han hecho trabajos guiados en cavernas en Mendoza. Conozco Caverna de las Brujas tras visitarlo un par de veces, pero ninguna otra. ¿Algún sitio donde pueda conocer la lista de cavernas de Argentina? Sí. En el blog de la UAE, que es la Unión Argentina de Espeleología, por ahí, si me escriben, les puedo pasar el link, Ahí la busco yo. o googlearlo por Google, lo pueden googlear. Sí. Les va a salir una lista de cavidades, sobre todo lo que nosotros recomendamos es que se pongan en contacto y que si les interesa la actividad puedan hacer los cursos de iniciación, ¿no? Que es como que nos introducen en el mundo de la espeleología de manera segura y sobre todo haciendo hincapié de que lo hagan, que se sumen a las instituciones, que lo hagan con ellos. Porque por ahí uno peca de ir a un lugar porque alguien lo conoce, entonces va con esa persona que lo conoce, pero esa persona que quizá lo conoce porque fue hace muchos años no tiene en cuenta muchos aspectos de la cavidad. Entonces ir en grupos organizados garantiza el éxito de esa exploración, porque van a tener en cuenta todo lo que por ahí uno desconoce cuando se inicia en la actividad. Toda la logística y toda la organización que lleva a ir a una cueva. Nosotros cuando decidimos ir a una exploración, quizás nos lleva meses organizarnos para ver los roles que va a cumplir uno. Entonces está bueno eso, acercarse a las instituciones, asesorarse, hacer los cursos de iniciación y ver si realmente nos gusta o no.
pero existe ese listado de esas 1.400 cavidades, está todo digitalizado, es accesible, pero lo principal es acercarse a esas instituciones formadoras, e integrarse y poder hacer la actividad en grupo. Bien. Federico Wickle, espero haberlo pronunciado bien. Como estudiante de turismo no sabía mucho en profundidad sobre... Sí, adelante, Sergio. Disculpame, no, para completar un poco lo que dijo Juan, en Mendoza, desde Malargüe fundamentalmente, donde está situada la caverna de las brujas, la idea de diversificar el espeleoturismo. Porque bueno, tiene Mendoza, el sur de Mendoza, junto con lo que es el norte de Neuquén, son zonas muy propicias para la formación de cavidades. Lo que es Malargüe, Mendoza, es también la zona de Apayunes donde hay cavidades volcánicas, solamente en caliza o en yeso, sino también las cavidades volcánicas, que tienen posibilidades más concretas de turismo. Y así que bueno, pero eso hay que trabajarlo mucho con plan de manejo asociado a la ley de cavidades de Mendoza, que bueno, procura la conservación y la protección de las cavidades. Así que, y tal cual lo que dijo Juan, la gente que se quiera acercar a la actividad, fundamentalmente a través de la Federación de la Unión Argentina de Espeleología, con los grupos locales, pueden tener acceso también a la formación y a la actividad. Así es. ¿Sigo? ¿Querés contar algo más? Yo tengo un poco de delay, por eso no sé si hablar, no quiero interrumpir a nadie. ¿Bien? ¿Sigo? Ahí está. No, está. Bien. Gracias, Sergio. Como estudiante de turismo, no sabía mucho en profundidad sobre este tema y de la experiencia a primera mano. Mi consulta es, ¿pensás que los programas universitarios de turismo a futuro deberían agregar este tema, más en aquellas provincias que tienen el recurso a mano sin explotar en su totalidad? Gracias, Federico Wickle. Sí, pero debería ser algo un poco más abarcativo, ¿no? Hablar del turismo alternativo, del turismo activo, en donde por ahí una materia integre varias actividades. Y no solamente las actividades, también la parte legal. Bueno, en las instituciones formadoras de turismo ven legislación, pero digo, por ahí es más específico. Y yo pienso que podrían tener una materia vinculada a lo que es el turismo activo, quizá la haya, pero digo, y empezar a profundizar sobre estas actividades puntuales que por ahí no tienen demasiado conocimiento, por ahí habría que empezar a profundizar en eso. Porque también de estas actividades derivan otras, ¿no? Tenemos el canyoning y otras disciplinas que se van derivando de la misma actividad. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer. Estamos a tiempo. A ver si no se me escapó ninguna. Bueno, Victoria Comín dice que tuvo la posibilidad de hacer una excursión nocturna con vos, Juan, en la Cumbrecita. Fue una gran experiencia. Bueno, te agradece también. Muchas gracias. Bien, todo agradecimiento que después si querés lo podés leer. Dejo un espacio por si quieren hacer alguna pregunta que le haya quedado. No sé, Juan, si querés, no me acuerdo si lo dijiste, por eso pido disculpas. En lo que es el espeleoturismo, ¿en dónde se puede realizar? Acá en Córdoba quizá hay mucho río subterráneo, pero bueno, me decías cavernas, minas abandonadas. Sí, principalmente como actividad turística lo tenés en las cavernas del Sauce, en la falda, en la visita de las fotos que estuvimos viendo, en donde se les dan los overoles, el casco, linterna. Esa es como la principal, ¿no? La que hoy tiene más visitación. Después tenemos la de Wilbach, que es sobre la que estuvimos trabajando hoy, la que estuvimos viendo imágenes, y otras pueden ser en la zona de Tanti, de los gigantes, el Cajón, el Yuspe, en la zona de Villa Alpina, el Socavón, el Arroyo de la Puente. Son esos 4 o 5 lugarcitos que se están trabajando de manera turística hoy, en donde ya hay profesionales
prestadores de servicios específicos de peleadismo. Y después tenemos otra área más que tiene que ver quizá con, digamos, la visita a minas abandonadas, que también es un área que se desprende y se toca bastante con la espeleo, porque las disciplinas quizá en las técnicas son las mismas, y que Córdoba tiene muchísimo minas abandonadas. Tiene la del Cerro Áspero, la de Oro Grueso, las de Guanaco acá en la zona de Yacanto. Tiene varias que ya se están también hace unos años trabajando turísticamente y es un producto sumamente interesante, sumamente interesante. El producto geológico en sí, que el producto geológico engloba la visita a minas, visita a ríos subterráneos, a cavernas, a formaciones geológicas grandes. Ese producto creció muchísimo en los últimos años y hoy por hoy la Agencia Córdoba Turismo, ese es un dato no menor, tiene un producto que es el geológico minero. Bien, no hay una persona a cargo que se encarga de la promoción, la difusión de estas actividades de manera institucional, digamos, pública. Y eso habla de cómo fue creciendo la actividad a lo largo de los años, ¿no? En los últimos 10, 15 años tuvo un auge muy grande, la gente se está volcando a hacer este tipo de actividades que son más alternativas que lo alternativo, de salir de trekking y además se está empezando a hacer estas actividades, entonces hoy ya hay un producto exclusivo para promocionar y difundir la actividad. Bien, Juan. Bueno, dicho todo esto, quiero agradecer como para finalizar a Juan por su tiempo, a quienes hayan presenciado este taller. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. No sé, Juan, si vos querés decir algo más, como para despedir. Bueno, no mucho más, agradecerles de vuelta a ustedes. Muchísimas gracias, Eva. A todo Anet y al Congreso realmente superó ampliamente las expectativas, con el nivel de los disertantes, de los temas, los debates. Realmente estuve siguiendo todo desde el primer día y nada, el mejor de los éxitos para el 2021, para el próximo. Bien, esperemos que sea mediante la presencialidad. Bien, perfecto. Bien, bueno, para finalizar, de nuevo, gracias a todos y todas por haber estado. Recuerden que este taller, como los demás que se están dando en forma paralela a este o los que se van a dar más adelante, van a quedar grabados, ¿sí? También todo va a aparecer en el canal de ANET Argentina en YouTube, lo mismo que todas las disertaciones, ¿sí? Así que, bien, los despido. Muchas gracias de nuevo. Y sigan el Congreso, que quedan algunas actividades todavía, ¿sí? Sobre todo el acto de cierre, la presentación del Congreso del año que viene se va a presentar, que va a ser en La Rioja, que va a ser presencial, ¿sí? Pero bien, tienen toda la info en redes sociales, así que las despido. Muchas gracias por estar presente. Quedan Y mis redes sociales por ahí por si se quieren contactar por privado para cualquier otra consulta que haya quedado, con gusto. bien, bueno, gracias de nuevo, los despido. Chau. Chau.